Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días para todas las personas que nos estén viendo el día de hoy. Agradezco mucho la participación de parte de la Universidad del Bosque, de la especialización en gerencia de proyectos, de la maestría organizacional de gerencia de proyectos y del capítulo Branch Bogotá del PMI. El día de hoy estamos iniciando nuestro primer webinar de esta secuencia de 8 webinars que vamos a tener durante el 2022, raya 2, y pues los invitamos a todos ustedes a que participen. Cada 15 días vamos a tener un webinar diferente orientados en temas varios de gerencia de proyectos que pues ahorita es una de las cosas fundamentales que todas las organizaciones están aplicando en su día a día y que pues claramente nosotros también desde nuestra profesión y desde nuestros estudios, pues estamos también involucrando dentro de nuestros quehaceres. Hoy tengo la dicha y la fortuna de presentarles al ingeniero Jorge Luis Martelo. Él es ingeniero industrial y hoy nos va a acompañar con una hermosa presentación sobre proyectos para negocios sostenibles. Todos sabemos que en la actualidad, pues nuestro país y pues nuestra ciudad y pues el medio ambiente es una de las cosas que más se están perjudicando y que pues estamos a la vanguardia de saber cuál es el futuro que vamos a dejar para pues, nuestros hijos, para nosotros mismos, para nuestros familiares y pues todo el mundo sabe que todas las organizaciones están en torno a estos proyectos y que estos proyectos de alguna manera sean sostenibles para que pues no perjudiquen a futuro nuestro medio ambiente y pues el futuro que tenemos. Jorge Luis, te doy la bienvenida de parte de la Universidad del Bosque, de la especialización, la maestría y del PMI. Jorge Luis es ingeniero industrial, tiene una maestría en dirección de proyectos, también tiene un doctorado en desarrollo sostenible, está certificado como consultor en proyectos de desarrollo sostenible y fue consultor en la UNESCO de Educación para el Desarrollo Sostenible. Es profesor de posgrados en ingeniería en la Universidad Militar y dirige tesis en la maestría de gerencia organizacional de proyectos y a partir también de este semestre el honor de también dirigir proyectos en la especialización de gerencia de proyectos de la Universidad del Bosque. Actualmente es comisionado técnico para los Premios Verdes 2023 y hoy nos va a acompañar con su presentación. Entonces, te doy la bienvenida, Jorge. Bien, buenas noches. Allí me están escuchando, me están observando. Sí, señor, sí te podemos ver. Ok. Y también pues están viendo el inicio de la presentación, ¿sí? Nuestra audiencia, ustedes al lado tienen. Ok. Entonces me confirman, están viendo la presentación. Ok, perfecto, me están escuchando bien y todo está en orden. Bien. Entonces, gracias a Clara por la presentación, muy amable, muy grato estarles acompañando la Universidad pues, El Bosque. Gracias por esta invitación. Y vamos a charlar un poco siguiendo una línea que ya teníamos planteada desde hace algún tiempo, no solo con la Universidad del Bosque, con otros grandes aliados de universidades, como la misma Fundación Los Libertadores, por ejemplo, con la Universidad de la Costa, donde estoy haciendo pues, mi doctorado en desarrollo sostenible, y así con un gran número de instituciones hemos podido construir un conocimiento. No puedo dejar por detrás la Universidad de AM, por supuesto que sí, y toda una cantidad de entidades hermosas que nos han ido acompañando en todo este proceso, para poderles decir a ustedes en el día de hoy que tenemos un compendio de conocimientos bastante robusto, bastante amplio, bastante integrador, donde definitivamente parece que no acabara. Hace un par de meses tuvimos dos conversatorios fabulosos sobre temas de sostenibilidad que
digamos, tangencialmente parecería que es lo que vamos a hablar hoy, pero no, resulta que tenemos otro planteamiento diferente. Producto, obviamente, de las reflexiones, las investigaciones, las experiencias, especialmente con premios verdes y con la UNESCO. Y todo ello nos va dando como una matiz en donde vamos logrando emparentar el conocimiento. Para poder hablar entonces de proyectos para negocios sostenibles, necesitamos realmente varias fuentes y varios conocimientos que nos nutren de este tipo de teoría o de planteamientos que definitivamente son útiles para poder entonces comenzar a hablar de un negocio sostenible. Para ello, hablar de un negocio sostenible sería una de las primeras premisas, pues obviamente de una manera breve, no tenemos todo el día, pero pudiésemos hablar y hablar y hablar. Vamos a mirar un poco qué es un green business y ya llegando a lo que de pronto nos interesa desde el punto de vista de emprendimiento, la formulación del negocio sostenible, para finalmente a los amantes de los proyectos que siempre encuentran nuevas alternativas, entonces vamos a hablar de algo de la gestión de proyectos en el primer año de operación. Entonces, siendo así las cosas, vamos a comenzar por algo que ustedes seguramente ya han escuchado de manera reiterativa. Pero vamos a decir qué no es un negocio sostenible. Y allí empezamos a mirar que obviamente uno de los grandes principios de la economía es precisamente tener una razón social que sea perdurable en el tiempo. Es decir, que uno pueda tener liquidez, rentabilidad y toda una cantidad de atributos que permiten un flujo de efectivo favorable y que mantiene felices a los accionistas. Ese sería como una de las aristas más importantes. Y definitivamente lo es. Pero resulta que cuando no se tiene en cuenta el triple impacto, es decir, cuando no tenemos en cuenta la parte social de la organización y la parte ambiental, parece que todo este esfuerzo se diluyera con el tiempo. A mí me fascina colocarle datos a las presentaciones. Sin embargo, lo voy a hacer de una manera un poco resumida. El tema del oro en Colombia es un negocio bastante millonario. Si uno se pone a mirar tanto en producción como en el tema de los dólares que equivalen las exportaciones, podemos estar mirando que solamente lo que vamos en el año 2022 se han exportado aproximadamente 12.78 millones de gramos de oro. Y eso, pues, obviamente es un platal, ¿cierto? En términos de dólares, pues, estaríamos hablando acorde a los datos suministrados de más de 1.000 millones de dólares en lo que es la venta como tal de este producto a nivel internacional, teniendo como principales mercados pues Estados Unidos, España y otros que también utilizan nuestro metal. La cuestión está en que ¿qué está detrás de un negocio millonario como este? Y ahí quiero hacer una aclaración. No vamos a satanizar todas las empresas que trabajan el oro. Por supuesto que no. Porque hay unas que lo hacen muy bien. Pero ahí sí hay temas deficientes. Porque si nosotros nos vamos a mirar las otras variables que no son netamente económicas, sino que son variables sociales, variables ambientales, empezamos a encontrar una cantidad de temas bastante delicados. Contaminación del agua donde se hace el procesamiento. Vertimientos con mercurio, con cianuro, que son altamente contaminantes, no solamente para el medio ambiente, sino para la misma salud de los trabajadores. Estos materiales de por sí destruyen la flora y la fauna, causan erosión, causan deforestación del entorno, se hacen unas pésimas condiciones laborales para quienes están allí,
y terminan curtidos, enfermos, tosiendo, etcétera, etcétera. También se ve trabajo infantil, cuestión bastante delicada, acorde a las Naciones Unidas. El mercurio, para quienes no lo saben, genera desórdenes neuronales, especialmente que lo utilizan puro. Y esto se mezcla por medio de la piel y va a parar a los sentidos. Y obviamente hay unas neurotoxinas que afectan el sistema nervioso. Entonces, estos son temas bastante delicados, incluyendo, por supuesto, temas de minería ilegal, que no es bueno, porque pues cuando hay minería ilegal, obviamente no hay afiliaciones a protección, ni a pensión, ni a salud, ni a riesgos laborales, y este tipo de cosas. Y si sucede un accidente, ahí están los mineros atrapados en este tipo de cosas. Y por supuesto, todo el tema de incumplimiento de la legislación minera. Entonces, fíjense que nosotros podemos estar hablando de una variable y descuidamos las demás. ¿Somos sostenibles? No, no somos sostenibles. Ahora, de pronto podemos decir, somos parcialmente sostenibles o económicamente sostenibles. Pues eso ya es un sofisma de distracción realmente, porque la sostenibilidad es integral. Ahí también, que lo vamos a ver con los Green Business, un término que se utiliza porque es válido. Sin embargo, ha habido muchas discusiones entre el inglés y el español. Pero, ¿qué sería un negocio sostenible finalmente? Bueno, pues lo más adecuado es decir que es una razón social, es decir, una empresa legalmente constituida que trabaja con políticas y criterios ESG, es decir, Environmental, Social and Governance, que son los términos que definen el medio ambiente, la parte social y la parte de gobernanza. Y estas variables, digámoslo así, haciéndolo de una manera organizada, logran dar una respuesta económica viable a los accionistas. ¿Ves? Este equilibrio, pues que es bastante complejo de llegar a él, es un esfuerzo, lo decía Clara al inicio de la charla, importantísimo porque nos da las luces para poder sentar bases de una adecuada interacción con el medio ambiente y con la parte social, esperando que no solamente se generen buenas cantidades de dinero, y a propósito hablábamos de minería en otras charlas sobre el tema de los materiales con que hacen los celulares, pero bueno, son apasionantes este tipo de temáticas, en donde definitivamente, ¿qué le vamos a dejar a nuestros nietos? El futuro en ese sentido sigue siendo algo bastante nubloso para poder despejar todas las dudas que hay al respecto. Y por supuesto también un poco de espiritualidad en particular. Por allí la iglesia también tuvo un aporte con un documento de la Casa Común. Es decir, todos estamos preocupados por el tema del medio ambiente, pero lo más importante es qué hacemos por él. ¿Ok? Entonces, queridos emprendedores, un negocio sostenible tiene esas características. Respetemos el medio ambiente, respetemos la parte social, seamos justos con los trabajadores, protejámoslos de los accidentes laborales, hagamos un gobierno ético y justo y disfrutemos de los resultados de ese ejercicio. Usualmente la formulación tradicional de proyectos, como lo vamos a ver, trabaja solamente el ámbito económico. De pronto se han incluido algunos capítulos de sostenibilidad, pero un capítulo. Y vamos a ver que esto es transversal y tiene que ingresar en todas las partes del proceso. ¿Qué es un green business? Ustedes dirán, pero usted lo acabó de decir. No, un green business específicamente lo que hace es trabajar con materias primas orgánicas recicladas, es decir, intenta que la primera parte del proceso productivo sea completamente limpio, comenzando desde ahí. Lo segundo, los procesos al interior igualmente
intentan impactar lo menos posible al medio ambiente. Entonces, obviamente, ese es un puntal muy importante porque obviamente permite implementar temas como economía circular, donde el uso de los residuos pueden ser aprovechables, reutilizables o hacer con ellos una mejor gestión para que no se vuelva a utilizar nuevamente materias primas de la naturaleza en estado natural, sino que ya hayan sido procesadas y de esa manera vuelvan a ingresar al proceso. Pero que los productos finales en un green business deben ser o biodegradables o reutilizables o muy compañeros del medio ambiente. Y obviamente participan en algo que llaman los mercados verdes. Entonces, fíjense que uno diría, bueno, pero de por sí eso ya es sostenible. No. Un green business, como sucedió en una empresa que asesoramos por allá en Perú, era muy buena en esto, pero tenía las otras componentes para mejorar. Entonces, una empresa así se conoce como una empresa sustentable. Y ahí es donde viene como la discusión entre sostenible y sustentable. No vamos a entrar en ello. Esta empresa, yo quiero que observen este fabuloso morral. Hermoso, ¿cierto? Yo me imagino que están que lo compran. Y esta empresa se llama Insecta. Muy buena, está en internet. No le estoy haciendo publicidad. Pero lo más impresionante de todo es que este hermoso morral, miren de qué lo hacen. Lo hacen de cuero de piña. Y los artesanos se encargan de volver este hilo de piña en ese precioso morral. Entonces, parece cuero, pero no lo es. Es decir, cuero animal, pero no lo es. Y esa es una de las razones de un negocio verde, ¿sí? De una interacción total con el medio ambiente y con la naturaleza, respetando otras variables y otros escenarios. Dicho esto, para pues, poder entrar como en lo que nos atañe, tenemos claridad entonces qué es un negocio sostenible y qué es un negocio verde. Como decía, no todo negocio verde es sostenible. Entonces, lo que sí es cierto es que muy seguramente al lograr bastantes controles ambientales, un negocio verde ya ha solucionado en cierta manera el problema ambiental. Y obviamente pues le faltarían las otras variables para volverse sostenible. Y una persona que está emprendiendo, y si aquí hay ingenieros de sistemas, saben que este modelo no es el típico para ellos, porque esa dinámica de los sistemas de información, y por eso hago la aclaración, no hace este estudio tan completo, sino que lo que hace es utilizar un mínimo producto viable en operación. Y a través de prácticas Scrum, lo que hace es volver a poner a prueba el proceso hasta que logran un óptimo, pero ya con el trabajo con el cliente directamente, pues finalmente es más rápido hacerlo así. Pero aquí estamos hablando de negocios que pueden necesitar mucho más tiempo, sobre todo en su implementación, es decir, no estamos hablando necesariamente de solo un tema de negocios por internet, o un fintech o cualquiera de sus modalidades, sino que también podemos estar pensando en hacer un estadio, o en hacer un cine, o en hacer una de comidas rápidas, o restaurantes, hospitales. Es decir, todavía hay negocios que pueden ser formulados de la manera tradicional. Ahora bien, la manera tradicional, para los que están aquí, ya saben y dirán, pero Martelo viene aquí a repetirnos que sí, que se hace el estudio de mercado, que se hace el estudio técnico, se hace el estudio financiero y administrativo. Pero resulta que para que esto sea parte de un negocio sostenible, lo tenemos que enmarcar desde otro punto de vista. El estudio de mercado no es el convencional, comenzando por allí. Uno debe, si está pensando en temas de sostenibilidad, comenzar a pensar en que los productos que va a vender, lo primero es
que su diseño no puede ser convencional. Porque uno, si por ejemplo se le ocurre que va a hacer un vaso, entonces ¿cómo lo va a hacer? Con los métodos tradicionales, no estaría de por sí yendo en contra de lo que piensa hacer para poder hacer un negocio sostenible. Entonces tiene que pensar en un ecodiseño, es decir, ese vaso cómo va a ser desde el punto de vista sustentable y sostenible. Y eso obviamente implica, tiene que pensarse en unos materiales, ya lo vamos a mirar un poco, que sean biodegradables y cosas así por el estilo. Lo segundo, iría como en contravía de aquello que entre más vendo mejor, pero no. En este tipo de propuestas hay que incentivar el consumo responsable. Es decir, nosotros no podemos decirle a una persona que compre a la loca o que compre compulsivamente nuestro producto, porque ese no es el fin. Porque cuando hacemos eso, lo que quizás estamos estimulando los otros procesos de extracción, de estresar los otros sistemas económicos que acompañan el consumo. Entonces, por eso es importante lograr algo de conciencia desde el momento del estudio de mercado. Usted debe pensar en un marketing no convencional, es decir, un marketing verde. Y los marketing verdes no es colocar los productos de color verde. Se piensa muchas veces que esa es la manera, no, pero realmente eso incluye unas ofertas en donde hay una claridad de que hay una responsabilidad social, de que hay un respeto por la naturaleza, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, es importante pensar no en el marketing únicamente, sino en el marketing verde. Importantísimo, usted en este tipo de proyectos tiene que evaluar no una, sino varias líneas de negocio con los mismos recursos. ¿Por qué? Porque los negocios son a riesgo, y aquí es importante, y para los amantes de la gerencia de proyectos, la gestión del riesgo es fundamental. Entonces yo tengo el riesgo de vender o no vender el producto que voy a lanzar al mercado. ¿Qué pasa si el producto no funciona? Es decir, no es aceptado. Ya después de la prefactibilidad, que me dijo que sí, y las encuestas resultaron positivas, etcétera, etcétera, y decidió invertir. Y ahí es donde viene realmente lo más interesante de todo. Porque si yo todavía no logro esa parte, pues obviamente en mi primer año de operación me va a tocar devolverme. ¿Y qué voy a hacer? Si ya tengo un producto construido, pero resulta que yo había evaluado otras alternativas, ¿cierto? Entonces, por eso es importante evaluar un portafolio con opciones de cambio. Es decir, no como lo hacemos tradicionalmente con productos únicos. ¿Ok? Otra variable importante es que tengamos en cuenta los precios. Usualmente le preguntamos al cliente cuánto pagaría, ¿no? Pues sí, genial que un producto valga miles de millones, pero ¿eso qué implica también a su vez desde el punto de vista de sostenibilidad? Hay justicia, hay lealtad, hay unos temas muy importantes para los indicadores GRI y que tienen que ver con ser éticos en el momento de lanzar un negocio. Y por supuesto, pues debe ser competitivo. También se pueden hacer promociones que estimulen reutilizar los empaques. Hay una empresa chilena que se llama Wanyu, también la asesoramos. Ellos hacen productos biodegradables y lograron que la gente vaya nuevamente con su empaque a buscar el producto. Es decir, que prácticamente ellos en empaque no invierten absolutamente nada y adicionalmente eso es una gran ganancia para el medio ambiente. Y obviamente debe buscarse un poco el tema de los mercados verdes. Entonces allí fíjense cómo nos cambia el chip en lo que hacemos usualmente con el estudio de mercados, que estamos acostumbrados a hacer.
El siguiente ítem tiene que ver con el famosísimo estudio técnico. En el estudio técnico que vamos a considerar, por supuesto, tecnologías no contaminantes. Oiga, pero ¿cómo así? Es decir, que yo iba a fabricar tapabocas y me iban a traer una máquina de coser, yo no sé de dónde, pero que eso genera consumo energético que da miedo. Resulta que si usted quiere hablar de sostenibilidad y quiere hablar de ahorros en temas energéticos, pues no puede hablar de una máquina que le consuma más de cierta cantidad de kilovatios en el mes, porque precisamente eso forma parte de su programa de protección ambiental, ¿sí? Entonces es importante que tenga ese tipo de controles. Tiene que pensar en materiales orgánicos, reemplazando usualmente o reciclados, ¿no? Reemplazando usualmente los que son directos de la naturaleza. O sea, lo importante es intentar no tocar la naturaleza desde el proyecto, ¿sí? Y ahí estaría un poco más en línea. En la parte de la descripción de los procesos productivos, pues obviamente debe intentar que sean lo más limpios posibles. Es decir, a dónde van a ir a parar los residuos de su proceso. Si son humos, si son gases, si son sólidos, si son líquidos, ¿a dónde van a ir a parar? ¿Cómo controla usted eso? Y por supuesto que debe tenerlo en un plan de manejo ambiental, ¿no? Que sea muy concreto y muy sustentado desde el punto de vista técnico, pues para poder que en el momento en que empiece a operar eso sea como está en el papel, por lo menos desde el punto de vista de control de proceso. Que quiere más economía, pues obvio, entonces tiene que tener los costos controlados desde el punto de vista operacional, pues digamos que es una característica de los estudios técnicos. Control de riesgo laboral. A veces se olvida. Lo importante, sobre todo desde el punto de vista de variables sociales, que es preservar la salud y la vida de los trabajadores. Inclusive cosas tan sencillas como esta, al mensajero lo mandan a hacer una diligencia y allá va, y va al banco y corre el riesgo de que a la salida del banco y va en la moto y a toda velocidad y nunca le dicen, oiga, pero no es necesario que se vaya accidentando por la vía, ¿no? Cosas así por el estilo. Y si se llega a accidentar, ¿qué debe hacer? Por allí tuvimos un mensajero en una empresa en la que yo trabajé que se accidentó y tenía esa pierna muy hinchada. Y en vez de esperar como debe ser la autoridad y que hicieran todo el tema por el SOAT, pues supuestamente cuadró o alineó o concilió, lo que le llaman conciliación con un mensajero, la persona se aprovechó, le dio un dinero y se fue, y ahí lo dejó. Consecuencia, ese muchacho estuvo bastante tiempo incapacitado por cuenta de la empresa, porque no hubo manera de corroborar el accidente. Entonces, cosas así por el estilo, ¿no? Hay que, en el estudio técnico, circularizar el ciclo de vida del producto, es decir, meterle de economía circular para poder alinear mucho el tema del control de residuos, de reciclaje, la reutilización y todas estas maravillosas tendencias que hay al respecto. Y cómo no pensar en un trabajo justo y bien remunerado. Si una organización va a partir de un equilibrio, un orden social, pues obviamente no va a ponerle a unos operarios que van a trabajar de sol a sol menos de un mínimo o cosas así por el estilo, ¿no? Incluso a veces cometemos, los que han hecho estudios técnicos saben de qué estoy hablando,
al ojo empezamos a decir, esta persona merece esto y merece esto, y nunca pasamos del mínimo y cosas así por el estilo. Pero ¿cuál es la carga de trabajo que la persona tiene? Que estamos iniciando la empresa y no podemos colocar, bueno, posiblemente habrán curvas salariales para mejorar las condiciones laborales. Pero también hay que tener en cuenta eso. ¿Quiénes son las personas que más van a tener una carga laboral fuerte al momento de hacer la implementación del proyecto productivo? Y obviamente el control de los impactos ambientales. Yo he tenido y obviamente con la ayuda del gran Dios, de poder revisar, no sé, el número es enorme, más de 150 proyectos productivos en temas verdes por medio de la Fundación Latinoamérica Verde con su gran evento, los Premios Verdes. Y casi todos los proyectos cometen el error de decir que no tienen impactos ambientales y que por eso es verde. Miren, todos y cada uno de los procesos productivos que uno quiera revisar, por algún lado va a tener un impacto ambiental. Así sea solo consumo de energía. Con eso creo que va a haber bastante. Que porque está por internet. Falso. Incluso el consumo de internet también genera unos impactos ambientales enormes. Entonces, esas mediciones hay que hacerlas y no ser tan ligeros con esa consideración. Si ustedes hacían un estudio técnico pensando únicamente en la parte procesal, seguramente, y de pronto algo de ambiente, y creo que esto les va a cambiar un poco el esquema de lo que venían pensando. Y creo que esa es la intención, ¿no? El estudio administrativo sí que es interesante. Nosotros, en el orden de las ideas, cuando hacemos estudios administrativos, nos emocionamos, hacemos unos estudios espectaculares, colocamos planeación estratégica, colocamos una estructura de personal, colocamos sueldos, colocamos el análisis legal, colocamos toda una cantidad de variables interesantes. Pero aquí estamos hablando de sostenibilidad. Entonces, para poder hablar de un estudio administrativo en sostenibilidad, tenemos que pensar sosteniblemente. Para ello, tenemos que tener políticas y estrategias ESG dentro del plan estratégico, ¿cierto? Es decir, políticas ambientales, políticas sociales, políticas de gobernanza. Porque las económicas ya están por sentadas en cualquier estudio. Entonces, esas son políticas que deben ir allí. Tenemos que tener un plan de capacitación y desarrollo sostenible para nuestros trabajadores. Que sí, es que usted tiene que aprender sostenibilidad por inercia. No, a la gente hay que capacitarla en el tema para que pueda contribuir mejor en los diferentes procesos. Se hace mucho análisis legal, sí, pero ¿desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de la Cámara de Comercio, de cómo conformar la empresa, de cuáles son los rubros de la DIAN, que cuáles son los diferentes impuestos distritales. Todo eso está bien y hay que hacerlo. Pero para poder hablar de un negocio sostenible, tiene que mirar la legislación en sostenibilidad. Debe integrar la comunidad y obviamente las variables sociales en el plan estratégico. Prácticamente mirar por allí temas de RSE o de estándares GRI, que pueden ayudar mucho para poder hacer un mejor estudio de sostenibilidad administrativa. Tiene que tener indicadores, KPIs, para poder hacer las mediciones del caso. Y si va a implementar certificados, que eso sí que es interesante, que colocamos en un proyecto de inversión que vamos a hacer certificados, pero no decimos ni cuánto va a costar, ni quién lo va a hacer, ni cómo lo va a hacer, ¿no? Entonces tenemos que integrar la sostenibilidad dentro de la estructura del personal. Por ahí he visto que ya en muchas empresas dicen necesitamos un experto en sostenibilidad. Necesitamos gerente de sostenibilidad. Necesitamos, claro, pues hace falta la persona o las personas que trabajen en eso también, ¿no? Así como que trabajan finanzas, mercados y cualquiera de las otras áreas de la empresa. Y esta parte es bien interesante. Tenemos que hacer un proyecto de gestión del primer año de operación.
Que lo quiero hacer con el PMI, que lo quiero hacer con Prince2, que lo quiero hacer con Green Project Manager, que lo quiero hacer con PM4R o con ISO 21500, no importa. Lo importante es que pueda hacer un proyecto de gestión para el primer año de operación. Porque el estudio financiero, que es el que más le prestan atención, muy seguramente le va a decir que sí, que el proyecto es viable, que el proyecto es, como las encuestas dieron fabuloso, pues obviamente es implementable, va a tener la financiación para el primer año de operación, va a tener obviamente, idealmente, ¿no? Toda la parte cubierta de costos y fabuloso, esa rentabilidad de más del 40%, excelente. Pero ojo, recuerde que es un riesgo, es decir, estamos hablando de posibilidades, no estamos hablando todavía de realidades. Entonces, por ese motivo es importante que desde el primer año de operación se establezca un proyecto de gestión y haciendo un concienzudo análisis de riesgo de lograr esas metas de ventas en ese primer año de operación. ¿Con qué fin? Pues claro, con el fin de poder vender y tener los ingresos necesarios para sustentar el negocio. Los proyectos usualmente los podemos mirar en sus fases de inicio, planeación, ejecución, control, cierre. Los que trabajan proyectos pues saben que este es el ciclo del proyecto, pero aquí lo estamos colocando específicamente al primer año de operación. Entonces, en el primer año de operación vamos a implementar nuestro plan de gestión. Ya hicimos un plan de gestión en la parte administrativa, ¿cierto? Entonces, de pronto nos encantó hacerlo por PMI, claro que ya el PMBOK tuvo una nueva versión, entonces por allí los planes de gestión quedaron un poco como confusos, que son demasiado largos, que ahora hay que manejarlo de otro criterio, pero finalmente lo importante es que usted tenga una base que le permita especialmente controlar el riesgo. Nosotros, en ese orden de ideas, tenemos unas preguntas importantes para hacer del mes 0 al mes 12, es decir, en el primer año de operación. Entonces ya dejamos atrás la formulación, ya dejamos el documento bonito y nos vamos específicamente ahora a las preguntas del millón. ¿Las ventas alcanzaron para pagar la nómina, los proveedores, los demás costos en el primer año de operaciones? ¿Se respetó el medio ambiente y el marco legal que lo atañe en ese primer año de operación? ¿Los accionistas están felices por los resultados? Y por ahí podemos hacer muchas más preguntas, ¿sí? Entonces, para poder hablar de que ese negocio es sostenible, la respuesta debe ser sí a todo. Y para que la respuesta sea sí a todo, pues obviamente hay que buscar los caminos, buscar las medidas alternativas para que eso sea una realidad. Entonces, aquí es donde viene la magia de la gestión de riesgo. ¿Qué sucede si yo no analizo el riesgo de no lograr las metas de ventas y tomar las acciones correctivas? Se me termina el primer año de operaciones y muy seguramente mi negocio no fue sostenible. Claro, porque no logré lo que estaba esperando de mi formulación o de mi plan. En ese orden de ideas, ustedes recuerdan que el del estudio de mercado dijimos, tenemos que poner a prueba varias líneas. Porque si una no da resultado, ahí es donde viene nuestra posibilidad. Ahora bien, hay otras alternativas, por lo menos, para recuperar la inversión. Puede asegurar, puede hacer otras cosas que no lo vayan a dejar
quizás con solamente el sueño de lo que pudo haber sido, ¿no? Pero obviamente los emprendedores son tercos y logran muchas cosas interesantes, incluso, pero ojo, no necesariamente con sostenibilidad. Y aquí el tema es, según el título de nuestro webinar, es Proyecto de Negocios Sostenibles, ¿ok? Entonces, por ese motivo es importante que se logren, las metas esperadas. Entonces, también tenemos que tener controlados y monitoreados nuestros impactos ambientales. Acorde a la gestión que se hace en proyectos, pues la gestión de calidad es importante. No necesariamente ingresa dentro de la sostenibilidad como tal, pero aporta para poder vender mejor. Es decir, incluso en los simuladores de negocios, cuando no hay gestión de calidad, el sistema lo castiga con menor rentabilidad. Quiere decir que la gestión de calidad finalmente tiene su importancia. Qué curioso que termine el año y cualquier funcionario usted le pregunte así como quien no quiere la cosa, que es el desarrollo sostenible, no tenga ni la menor idea. Algo raro pasó allí. Hay una formación permanente en estos temas de desarrollo sostenible. Así como planteó políticas en un plan administrativo, recuerden, las políticas ambientales, sociales y de gobernanza, hay que revisarlas en ese primer año de operación para ver si se cumple lo que se había formulado. Importantísimo, tiene que tener el control de sostenibilidad de sus proveedores. Los proveedores no pueden andar como ruedas sueltas, porque pues, finalmente son ellos los que le traen también las materias primas y que no pueden ser de dudosa procedencia, ¿cierto? Entonces, hay un tema importante en el control de proveedores. Vamos a identificar y a gestionar todas las partes interesadas, pues no sea que luego de ese primer año hagan una demanda por no haber considerado que los vecinos no podían recibir ruido o quién sabe qué tipo de cosas estaban prohibidas en ese sitio y usted procedió a montar una discoteca o cosas así por el estilo. Ese año puede medir sus KPIs de desarrollo sostenible y dar la respuesta por medio del famoso informe de sostenibilidad si es o no es un negocio sostenible. Esto pues a grosso modo es nuestra presentación, es un abrebocas, es interesante y bueno, creo que en este momento los invitamos a que nos hagan preguntas, participen y estamos disponibles para ello. Muchas gracias, Jorge, por tu participación, por la conferencia, pues por la charla tan importante. Realmente muchas veces nosotros si olvidamos un poquito esa importancia que tiene el impacto que nuestros proyectos reflejan sobre el medio ambiente e incluso sobre los mismos recursos que nosotros utilizamos y que muchas veces gestionamos dentro de un proyecto a través de los diferentes planes y diferentes gestiones que hacemos. En estos momentos, Giovanni, si me colaboras, por favor, en presentar mi diapositiva. Les agradezco a nuestros participantes si pueden hacer, tomar el QR que está ahí en la encuesta de satisfacción para que pues puedan evaluar la charla, para que puedan dar sus comentarios al respecto. Y voy a comentar mientras tanto, tenemos dos preguntas para Jorge. La primera de ellas nos la hace Patricia Garzón y nos comenta que el Green Business solo sirve para empresas de manufactura y cómo se podría utilizar en una empresa de servicios. Bueno, el Green Business sirve para todo tipo de empresas. No tiene una categoría específica para empresas de manufactura. De hecho, las empresas de servicios, muchas de ellas que se basan en el Internet, por ejemplo,
Tenemos empresas como Rappi, que también utilizan aplicaciones, porque ya los servicios han pasado más a temas tecnológicos, ¿no? Entonces, ahí la pregunta del millón es, ¿cómo lograr que esa base de Internet para esta empresa que está prestando los servicios sea lo menos impactante al respecto? Es decir, posiblemente usando inteligencia artificial, pues para que las operaciones no sean repetitivas. Hay temas que utilizan como los chatbots, evitando de una u otra manera el uso intensivo también de respuestas no solamente por el canal telefónico, el canal celular, mensajería electrónica que también contamina, sino específicamente te ayudan y te llevan a ese medio específico, evitando contaminar de esa manera las otras áreas, ¿no? Entonces, esas son formas de hacerlo en servicios por Internet. En servicios presenciales, un gimnasio, por ejemplo, bueno, vi un ejemplo bien curioso en México, en donde había un gimnasio que trabajaba solo con pesas hechas de madera o hechas de materiales que no son extraídos de la naturaleza, que el típico hierro colado, acero, no. Entonces, materiales reciclables, mucho reuso de muebles viejos, y eso obviamente le da una connotación al negocio más verde, sin que sea necesariamente una empresa productiva. Muchas gracias, Jorge. Lo que tú mencionas a mí realmente me apasiona. Has estado hablando de proyectos verdes y muchas de las personas creerían que eso se enfoca mucho a lo que es la parte de ingeniería ambiental, toda la parte de como agriculturas, plantas, ecologías, biología. Y en estos momentos acabas de dar una respuesta donde acabas de integrar más de 4 profesiones distintas y eso es una de las cosas que a mí me apasionan en el tema de proyectos, que todas las profesiones tienen cabida dentro de este mundo y todas se articulan y trabajan de alguna manera colaborativa para poder llegar a un fin y a un propósito que genera beneficio para muchas personas y un valor pues, para todos los usuarios. Tenemos otra pregunta que es de Darian Leal y te pregunta, ¿en su experiencia considera que Colombia va en buen camino para los proyectos de negocios sostenibles? Bueno, Darian, hay un camino que ha comenzado de una u otra manera con lo que llamamos la misión de bioeconomía. Yo también he tenido la dicha de formar parte de la mesa de trabajo de la misión de bioeconomía para la región Caribe. Entonces lo que te quiero decir con esto es que ese es el camino, ¿ok? Ese es el camino. Y una de las premisas de esta misión de bioeconomía es lograr que la gran cantidad de negocios que hay en Colombia logren ajustarse o migrar hacia la economía verde o negocios sostenibles. Entonces yo creo que el camino está, obviamente hay mucho por hacer, mucha inversión se necesita, mucha voluntad, no solamente política, sino del emprendedor y viceversa, claro que sí. Pero sí, el camino está y muchas empresas y muchas universidades han comenzado a hablar, gestionar, introducir en los currículos estos temas que usualmente solo, como veíamos, eran en una línea y era la económica. Listo, muchas gracias Jorge. Teníamos solamente esas 2 preguntitas, no nos han reportado más preguntas en este momento en el chat. Nuevamente quiero agradecerte por la participación, por todo ese conocimiento que nos brindaste el día de hoy
en un tema pues tan importante como lo son los proyectos sostenibles. Agradecer a nuestra audiencia, a las personas que participaron de este webinar. Muchas gracias. Dentro de 15 días tendremos nuevamente otro webinar con temas importantes y pues en la encuesta de satisfacción ahí también les preguntamos sus observaciones y sus gustos para que podamos conocer qué temas les interesan y podamos también trabajar y programar unos webinars enfocados a los temas de interés de cada una de las personas que nos ven en estos webinars. Jorge, esperamos contar contigo también en otras oportunidades, poder seguir trabajando contigo. Muchas gracias a todos nuestros participantes y nos vemos entonces dentro de 15 días en el siguiente webinar. Vale, muchas gracias. Hasta luego.